Muy buenos días tengan nuestros amados y fieles hermanos. Qué gusto estamos hoy, otro domingo más, en el servicio dominical a nuestro gran Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro eterno Padre, el que nos ha amado en Cristo. Hermanos, sean todos y cada uno bienvenidos. Para nosotros es un gran gozo y placer estar aquí con ustedes por estos medios que, aunque son limitados, pues agradecemos al Señor que nos los ha dado y estamos rogando y orando al Señor para que juntos nuevamente podamos regresar y congregarnos como hermanos en Cristo. Bien, mis amados hermanos, si este es el momento, si tienen amigos, vecinos o algún familiar que quiera escuchar este servicio dominical y que la palabra del Señor llegue a sus corazones y a sus vidas, este es el momento que puedan enviar el link. Hermanos, vayámonos preparando, alistemos nuestros corazones, alistemos nuestra mente y nuestro cuerpo para venir ante nuestro Señor Jesucristo en adoración. A Él venimos a escucharlo, venimos a escuchar su palabra, venimos a escucharlo a Él hablarnos a nosotros. Amén, hermanos, así que preparémonos, alistémonos. Si hay algo que hacer ahí, hermanos, vayámoslo dejando para después, vayámonos alistando para venir a adorar a nuestro santísimo, nuestro perfecto y justo Dios. Bien, para empezar vamos a invitar a nuestro amado hermano Elmer que nos acompaña el día de hoy. Estamos muy contentos y gozosos de tenerlo entre nosotros, así que nuestro hermano Elmer nos va a dirigir en una oración de alabanza a nuestro Señor. Bien, buenos días hermanos, qué alegría y qué contentos poder estar aquí dirigiéndome a ustedes desde ahí a donde están en sus casitas, ¿verdad? Y poder tener este tiempo de adorar al Señor. Bueno, vamos a orar en esta mañana. Soberano Dios, eterno Padre, bendito Dios, nuestro extraordinario Dios que nos salvó, el único Dios capaz de perdonarnos, el único Dios suficiente para mantenernos a salvo. En esta mañana te alabamos, Padre. Alabamos y bendecimos tu nombre, Dios, por la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, por habernos salvado, habernos limpiado de todos nuestros pecados. Padre, gracias porque, Padre, a pesar de todo lo que ha estado sucediendo en este mundo, Padre, la zozobra que hay entre la mayor parte de la gente, el temor, Padre, nosotros podemos estar confiados y podemos seguirte disfrutando y podemos seguir teniendo esa paz y tranquilidad al saber que tú eres el único Dios soberano, el único Dios perfecto, eterno, justo, el único Dios santo que hay. Y Padre, que mientras estemos en tus manos, Padre, no correremos ningún peligro, aun cuando si tuviéramos que enfrentar la muerte, estaremos a salvo contigo y estaremos mucho más cerca de ti. Oh bendito Dios, te alabamos y te bendecimos por darnos el maravilloso evangelio tuyo para creerlo, Dios, hacerlo nuestro y vivir por él. Padre, gracias porque, Padre, la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo ha sido suficiente para nuestra redención. Padre, gracias porque aunque fallamos y pecamos muchas veces, Padre, aún así nuestra salvación y nuestra redención en tu Hijo Jesucristo no corre ningún peligro. Padre, te damos gracias porque Padre, nadie más pudo haber sido capaz de lograr eso, sino solamente tu Hijo Jesucristo. Soberano Dios eterno, nos consagramos en esta mañana, Padre, para aprender más de tu palabra, para ser enseñados, para ser instruidos. Padre, para que mediante tu santa y bendita palabra, tú Padre, nos confortes nuevamente, nos alientes
Y Padre, y a la misma vez nos traigas al arrepentimiento en todas aquellas cosas que hemos estado fallando, en todo lo que hemos estado ofendiéndote durante la semana. Padre, que este día, Dios, al escuchar tu palabra, Padre, podamos confesarnos ante ti. Y Padre, que nuestro corazón una vez más se sienta limpio y en paz contigo. Te lo pedimos, Padre nuestro, por favor. Nos consagramos a ti, este tiempo es tuyo, Dios, únicamente y exclusivo para ti. Y Padre, el beneficio nuestro es poder ser consolados con tu Espíritu Santo y ser enseñados con tu palabra. La gloria y la honra es tuya por todos los siglos, Dios. Amén. Buenos días de nuevo. Muy buenos días de nuevo a todos ustedes, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Fuente de Vida, aquí en la Colonia San Carlos, Choloma. Como bien se ha dicho, esta es nuestra 14ª transmisión en cuarentena. Hemos estado, gracias a Dios, llegando a esta transmisión por el favor de Dios a través de estos medios, y por supuesto no tendría sentido esta transmisión si ustedes, nuestros hermanos, miembros de esta iglesia, no estuviesen en este momento conectados con nosotros, que no estuvieran unidos y enlazados en este mismo momento, a pesar de que no podamos estar en el mismo lugar como ha ocurrido durante estos más de 3 meses. Pero hoy estamos aquí y hemos comenzado a adorar al Señor juntos, no tanto en el lugar, sino juntos en el tiempo que hemos acordado como es ahorita. Así que vamos a unir nuestras voces y traer nuestra primera alabanza al Señor con este himno que lo hemos disfrutado juntos cada vez que hemos estado aquí sentados en este mismo lugar adorando al Señor, y cada domingo como lo hemos hecho. Y anhelamos ese domingo en que retornemos, en el día del Señor, que regresemos y podamos de nuevo seguir actuando como se espera que una iglesia actúe, reunida, congregada en un mismo lugar, en un mismo tiempo y con un mismo propósito, que es la edificación y la adoración al Señor y nuestra santificación. Así que, amados míos, prepárense, vamos a cantar, traigamos de nuestro corazón al Señor este canto que nos hace cantar afirmaciones sobre la palabra de Dios, sobre lo que hemos creído y lo que nos mantiene creyendo en el Señor, en nuestro gran Dios. Ofrezcámosle entonces esta alabanza con este himno que conocemos, digno de honra. Cantemos, hermanos. Juntos, hermanos, ¿ahí dónde están? Dios Padre nuestro, tú
Padre y Señor, Rey de los reyes y Redentor, Príncipe eterno de toda la paz, fuente de vida que no acabará. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno, Cristo divino, tú eres digno, maravilloso y digno de todo honor. Amén. Aleluya. Eso es lo que creemos. Y en base a lo que creemos, venimos ante el Señor en esta hora apartada para adorar al Señor, inclinarnos ante Él, entregar nuestras voluntades y nuestros corazones y todo nuestro ser, cuerpo y alma, compenetrados en este momento de intimidad con el Señor nuestro Dios y pensando en nuestros hermanos también, porque somos miembros los unos de los otros en un mismo cuerpo espiritual. Ahora, hermanos, quiero que reciten conmigo, quiero que escuchen bien y detrás de cada frase que yo diga, lo reciten, lo repitan, como hemos acostumbrado a hacerlo cuando hemos estado aquí juntos. Vamos a recitar la palabra de Dios y este verso que es un maravilloso verso por la afirmación que es. Y hoy más que nunca, en tiempos difíciles, tiempos de tinieblas, tiempos de incertidumbre, tiempos de inseguridad, tiempos de confusión, tiempos incluso de guerra como los que estamos, se libran diferentes guerras en diferentes lugares, la violencia no ha cesado, no solamente estamos amenazados por esta pandemia que le han dado más realce que cualquier otra cosa que también es una amenaza constante, el mundo colapsado, la economía colapsada, la salud ahora colapsada, es decir, ¿qué más podemos esperar de un mundo que ha sido sujetado en vanidad? Pero ¿qué podemos esperar del Dios que lo creó, que creó este mundo? Así que quiero que recuerden esta afirmación que se encuentra en el Salmo 93, en estos primeros 2 versos, pero solo quiero que escuchen, no lean, escuchen y reciten. Hablen la palabra de Dios, háblenla y recítenla. Y dice así, el Señor reina. El Señor se ha vestido de magnificencia. El Señor se ha revestido de gran poder. El Señor afirmó el mundo. Y este no se moverá. Su trono es firme desde el principio. El Señor es el Rey eterno. Así que pase lo que pase y esté pasando en este mundo y venga a suceder, el Creador, Dios, el único Dios verdadero, sigue reinando. Pero sobre todo, hermanos, expresemos eso y lo que creemos, manifestémoslo. Dios está reinando en nuestro corazón y nos ha anticipado su reino en una nueva creación, en la venida de su Hijo. Así que adorémosle a este gran Rey. Continuemos en nuestra adoración con cantos. Muy buenos días, hermanos. Le damos gracias al Señor por poder estar aquí, poder estar, como dijimos con el hermano Elmer, y poder estar adorando al Señor. Hermanos, quiero venir a traerlos a pensar en alabar a este Dios que es por siempre y para siempre. Pareció que el pecado iba a ganar cuando Él murió en la cruz, que el enemigo desde el principio iba a ganar, iba a triunfar, pero por siempre para Él es la gloria, porque Él está vivo, vivo está y ha vencido. Entonces Él merece toda nuestra gloria y honra. Entonces quiero llevarlos a adorar a este gran Rey que resucitó para salvarnos del pecado.
La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas. La guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue y al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno. Vivo está, vivo está. Vivo está, por siempre sea la gloria del Señor. Amén. La muerte Él venció. Qué grandioso, qué grandiosa verdad la que acabamos de cantar. Él la muerte venció. El infierno estaba feliz, el infierno estaba danzando y gozando cuando nuestro Salvador murió. Pero al tercer día Él se levantó con poder y fuerza y venció la muerte, la maldad y el pecado, el cual nos tenía siendo su esclavo. Y ahora, por ese sacrificio perfecto, venimos a ser llamados hijos y esclavos de un nuevo Dios, del único Dios perfecto, justo y santo, de nuestro Dios. Por la fe y por su sacrificio es que podemos cantar a Él y solo a Él sea la gloria. Amén, hermanos. Bien, vamos a seguir cantando al Señor.
quiero que vayamos y abramos nuestra Biblia en el Salmo 145. Salmo 145, versículo 1 al 13. Repito, mis amados hermanos, busquen su Biblia. Salmo 145, versículo del 1 al 13. Y leamos esta alabanza del salmista, cómo alaba y exalta el nombre de nuestro Señor, por lo que Él es. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Y terminamos. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Amén. Hermanos, cantemos nombres sobre todo. Este hermoso canto que nos lleva a poner nuestra mirada y a fijar nuestra mirada en el canto celestial. En el canto celestial, cuando estemos frente al gran trono celestial, alabando y adorando a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a cantarlo a capela, así como lo hemos estado entonando estos domingos. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá. Quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Tu nombre y gloria es la canción que rodea al trono. Se escucha: Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Sus ojos como fuego, y su rostro brilla como el sol. Su voz es poderosa, ruge como las olas del mar, y al mirarte cae todo ser ante tu gran majestad, y cantan: Santo, Santo,
todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es, con tu sangre has comprado gente de toda lengua y nación. Toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará, Señor, y has vencido la muerte, la maldad, y en victoria reinarás por siempre. Santo, santo, todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Y cantamos santo, santo. Santo, santo, todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria su nombre, sobre todo es, sobre todo es. Amén, sobre todo es. Amados, oremos y vengamos ante este grandioso Salvador. Nombre sobre todo es. Nuestro buen Dios y Padre eterno, Señor, bueno, justo y perfecto. Señor, gracias, Padre, porque tu gracia es mayor que nuestras fallas. Señor, tú nos conoces tanto, tú conoces lo más profundo de nuestro corazón, Padre, y nos conoces, sabes lo que hay en el fondo de nuestro corazón. Padre, tú conoces nuestros pecados más internos, donde solo tú puedes llegar, Padre. Nuestra bajeza, nuestra suciedad, Padre, tú la conoces. Y aún así, Padre, tú nos amaste en Cristo y nos salvaste en Cristo. Padre, toda nuestra suciedad ha sido cubierta por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Padre, y antes que merecíamos el castigo eterno por tanta maldad, ahora venimos a ser tus amados. Ahora venimos a ser preciosos ante ti por la obra de nuestro Salvador. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque no nos pagas conforme a lo que merecemos. Queremos vivir, Padre, pensando en ti. Queremos vivir, Padre, exponiéndonos a tu verdad, creciendo en tu verdad, creciendo en el poder de tu evangelio, Padre. Queremos vivir, Padre, vidas que te agraden a ti. Perdónanos, Padre, límpianos, purifícanos, Padre, por el poder de tu evangelio. Señor, remueve de nosotros todo aquel pecado, Señor, que nos impide acercarnos a ti como adoradores que tú quieres que seamos, Padre. Quítalo, remuévalo, Padre, y permítenos, Padre, venir ante ti con corazones limpios, con corazones dispuestos
con corazones prestos, Señor, a escuchar tu palabra, a obedecer tu palabra, para ser transformados por la gloria de tu nombre, por el poder de tu glorioso evangelio. Señor, a esto hemos sido llamados, a vivir para ti, a pensar en ti, Señor, a crecer en ti, a ser edificados en tu palabra. Corrígenos, Padre, exhórtanos y llévanos, Padre, a vivir para tu gloria. Señor, hoy estamos en otro servicio más. Padre, lo hacemos todo por ti, Señor, y lo hacemos para ti. Te pedimos, Padre, que ahora que viene el tiempo de la exposición de tu palabra, Señor, que tu palabra pueda entronarse en nuestro corazón y que tome el lugar que debe tener, Padre. Y que tomemos, Padre, con seriedad tu palabra, para que seamos expuestos ante ella. Y que por tu Espíritu, Señor, vayamos y obedezcamos tu voz. Queremos escuchar tu voz, Padre. Queremos escuchar tu palabra. Señor, ayuda a nuestro pastor, para que hoy, Padre, nos hables tú por medio de él. Capacítalo, Señor. Dale a tu Espíritu, Padre, para que pueda hablarnos de tu verdad, así como tú lo has capacitado, Señor. Nos entregamos a ti, Padre, y nos disponemos a escuchar tu gloriosa verdad. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Amén. Pastor, estamos listos, hermano. Muy bien, amados hermanos, a través de estos últimos sermones de los 2 domingos anteriores y con este domingo, hemos estado pensando en lo que debe distinguir a la Iglesia de Cristo en estos tiempos de pandemia y de cuarentena, como nos encontramos actualmente, y como deberíamos pensar que no sería la única vez que podría ocurrir semejante cosa. Si alguna vez pensamos que nunca esto podría ocurrir, que el mundo no se paralizaría, que el comercio, que la economía no colapsara o no se viera amenazada en una situación tan crítica y peor por lo que va a venir, si alguna vez pensamos que incluso no comeríamos, no obtendríamos lo básico para nuestro sustento, si no fuera por ciertas restricciones que nos puedan imponer un gobierno, pues lo estamos viviendo. Si alguna vez pensamos de que no ocurrirían cosas impensables, están ocurriendo y puede que ocurran seguidamente, puede que ocurran una vez más. Y no es la primera vez que ocurre algo como lo que estamos pasando. Ya en los siglos anteriores, siglos atrás, en el siglo pasado, en el siglo de las guerras mundiales, ocurrieron cosas similares o peores. Entonces nosotros estamos poniendo nuestra mente y corazón en este pasaje de las Escrituras para pensar en lo que distingue o debe distinguir a la Iglesia de Cristo en tiempos y momentos críticos como los que estamos atravesando. Todos sabemos, y es natural, que cuando viajamos o nos encontramos en un país de visitante o de turista, la gente local espera que seamos distintos. De hecho, asumen de que somos diferentes a ellos y nosotros también asumimos que son diferentes a nosotros. Cuando yo he viajado a los Estados Unidos a la conferencia de pastores, que de otro modo no viajaría si no fuera por esa invitación que me hacen, gracias a Dios, cada año. Cuando he ido allá, pues las personas que me han atendido y han sido muy hospitalarias conmigo asumen de que yo soy diferente en mis gustos con respecto a los gustos de ellos. Ellos se preocupan por lo que me gusta para comer. Ellos asumen también que soy diferente a ellos en términos de que no conozco la localidad, no conozco el idioma, no hablo el idioma como ellos lo hablan, no como las comidas como ellos las comen o las comidas que ellos comen, no conozco los lugares que ellos frecuentan y no conozco los lugares como ellos llegan, no conozco las direcciones y tantas cosas más que hacen una diferencia entre ellos y yo.
Y es natural, eso no está mal, esto es perfecto porque en ese caso ellos se comportan de una manera muy amable para poder atenderme a mí. Pero hay un problema grande y serio, y es cuando la iglesia cristiana, de ese mismo modo, no somos conscientes de que debe haber una diferencia en el modo de nosotros de comportarnos y de reaccionar y de actuar. Una diferencia de poder marcar una distinción entre lo que es el pueblo de Dios y lo que no son pueblo de Dios, de los que son cristianos y los que no son cristianos, lo que es una comunidad espiritual y lo que es una comunidad materialista. Eso necesitamos nosotros, conocer y reconocer esa diferencia. Y el apóstol Pablo, a través de este pasaje, y no es el único, pero en este pasaje hemos estado pensando en esa distinción. ¿Qué hace diferente a la iglesia de Cristo con la sociedad, la multitud, con la sociedad común? ¿Qué lo hace diferente? ¿Qué provoca que sea diferente? ¿Y cómo se puede distinguir? Bueno, al menos en este pasaje podemos reconocer varios de esos asuntos. Ahora, quiero que abran sus Biblias, por favor, en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 hasta el verso 10. Vamos a leer la palabra de Dios. Entonces, si están listos, acompáñenme, vamos a dar lectura y escuchen. Muy bien, vamos a ver. Dice así la palabra del Señor. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, o por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Su fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo se convirtieron o cómo fueron convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa es la palabra de Dios, así la hemos leído y ahora vamos a explicar entonces este pasaje. Como ustedes saben, en los últimos 2 domingos hemos estado exponiendo este pasaje y nos hemos estado concentrando específicamente en versículos 2 y 3, y hemos estado extrayendo el mensaje de este sermón en esos versículos concretamente. Ahora, yo quiero sugerirles a aquellos que por primera vez están viendo esta transmisión, están enlazándose en esta transmisión de nuestro culto dominical, les sugiero que vean las grabaciones anteriores para que vean la secuencia de esta serie, de este sermón que yo he titulado Retratando el Evangelio en las Adversidades. Ahí en la misma página de Facebook ustedes tienen acceso a las transmisiones o videos anteriores para que puedan verlo y compartirlo también con otros. Bien, entonces esta mañana vamos a continuar en la tercera parte de lo que es el mensaje titulado Retratando el Evangelio en las Adversidades. Retratando el Evangelio en las Adversidades. Ahora, ¿qué aprenderemos o qué estamos aprendiendo y qué aprenderá usted de este pasaje o de este mensaje? Usted aprenderá que la iglesia de Cristo debe ser un testimonio admirable del poder del Evangelio en tiempos de adversidad. Eso es lo que Dios quiere comunicarnos a través de este mensaje. Y nos ha estado comunicando para aquellos que han estado con nosotros en los 2 domingos anteriores.
Dios quiere que nosotros sepamos que la iglesia de Cristo debe ser un testimonio admirable del poder del Evangelio en tiempos de adversidad. Aprendiendo esto, nos debe impulsar, nos debe llevar a nosotros a tener una acción y una actitud de respuesta de fe, y es que ante los demás honremos al Señor por su gran obra salvadora. Que nosotros estemos más comprometidos en honrar al Señor que en honrar cualquier otra cosa o a cualquier otra persona más que al Señor. Conociendo y entendiendo lo que estamos aprendiendo, la honra, la exaltación, la dignidad de Dios debe ser superior, y nuestro compromiso con Él debe ser honrarlo y demostrar esa honra que Él merece a través de acciones que determinarán esa demostración que tenemos que hacer. Muy bien, ahora, para aquellos que también han estado con nosotros, ya saben entonces que se puede distinguir, de acuerdo al apóstol Pablo, en este texto bíblico que leímos, se puede distinguir el poder del Evangelio en tiempos de adversidad. ¿De qué modo se puede distinguir? Bueno, reconocemos que en este pasaje hay 3 características que distinguen un testimonio admirable producto del poder del Evangelio en tiempos de adversidad. ¿Cuáles son esas 3 características? Bueno, las hemos leído, se encuentran allí justo y precisamente en la declaración que leemos del versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Y aquí vienen las 3 características. Número 1, de la obra de su fe. Número 2, del trabajo de su amor. Y número 3, de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros hemos mencionado estas 3 características de la siguiente manera. En primer lugar, fidelidad. En segundo lugar, sacrificio. Y en tercer lugar, expectativa, tal y como hemos leído aquí en el pasaje del versículo 3. Entonces ya hemos considerado las primeras 2 características que distinguen un testimonio admirable, producto del poder del Evangelio en tiempos de adversidad. Y les he explicado de que el apóstol Pablo considera estas características, esto más, destaca estas características acerca del testimonio de aquellos cristianos en la iglesia en Tesalonicenses. Y este testimonio de ellos, que el apóstol Pablo destaca ahí, en lo que hemos leído, es lo que provoca el gran gozo del apóstol, la alegría y la gratitud que él expresa en este pasaje que hemos leído. Esa gratitud por el admirable testimonio de la iglesia en Tesalónica. Este testimonio consoló y animó al afligido apóstol Pablo, al cansado y agotado apóstol de los gentiles. Y le provocó un gran estímulo para alabar a Dios y darle gracias por esta iglesia cada día siendo posible. El buen testimonio de aquella iglesia puso entonces en el corazón del apóstol un retrato inolvidable para él de lo que es el poder del Evangelio que él mismo llevó y predicó en aquella complicada ciudad de Tesalónica. Era un testimonio admirable que estaba siendo expansivo por todo el imperio, reconoce el apóstol. Era una iglesia imposible de ignorar por su admirable testimonio. Entonces, ¿qué se podía esperar? Que el apóstol Pablo estuviera agradecido, por supuesto, rebosando de gratitud. Y en toda la carta prevalece esa gratitud. Se percibe el corazón agradecido del apóstol Pablo en toda la carta. En vez de deprimido, hay un tono de gratitud, hay un tono bien alentador en él. ¿Y qué le causó toda esa gratitud? Bueno, como ya sabemos, estas características. Pero ¿cómo supo él de estas características distintivas en aquellos cristianos de la iglesia en Tesalónica? Porque él lo oyó y lo supo a través del reporte de Timoteo, como lo leemos ahí mismo también en el capítulo 3 de la carta. Timoteo le llevó un reporte al apóstol Pablo cuando se encontraba en Corinto. ¿Y qué le reportó Timoteo? Bueno, le reportó exactamente por lo que él da gracias. Él resume el reporte que Timoteo, sea cual sea el reporte que Timoteo le haya dado a conocer al apóstol Pablo, en estos versículos lo resume todo. Y lo que resume el apóstol Pablo es lo que él destaca. En ese reporte él destaca el testimonio de una iglesia, de unos cristianos que habían sido salvados por el Evangelio, y por lo tanto ese Evangelio que los había salvado mostraba que ellos eran diferentes en el mundo antiguo, en su comunidad, en su localidad, en Tesalónica, y que ese testimonio, producto del poder del Evangelio que había llegado a ellos, estaba también expandiéndose ese testimonio a lo largo y ancho del imperio romano. Así es entonces como el apóstol Pablo nos introduce a estas 3 características. Hermanos, todo donde el Evangelio llega,
donde el Evangelio llega y es recibido y convierte pecadores, allí hay una iglesia de Dios que debe retratar lo mismo que pasó en Tesalónica. Así que, hermanos, nosotros como iglesia aquí en Choloma, esta iglesia bíblica bautista Fuente de Vida, si hemos recibido el Evangelio de Jesucristo y lo hemos creído y hemos sido convertidos en seguidores del Dios verdadero, hemos sido convertidos de los ídolos al Dios vivo y verdadero, entonces, si ha ocurrido ese poder del Evangelio en nosotros, hermanos míos, nosotros también debemos retratar ese poder del Evangelio en tiempos difíciles. En nuestros tiempos tenemos que ser un testimonio admirable del poder del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque también hemos sido elegidos por Dios para ser salvos. Hemos creído, hemos sido convertidos, y si creemos eso, entonces tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Tenemos que demostrarlo. Con nosotros debió haber ocurrido lo mismo que ocurrió con los tesalonicenses, y con nosotros, si ocurrió eso, debe seguir ocurriendo lo que produce ese poder del Evangelio, tal y como leemos aquí en el versículo 4 y 5, dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección, pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Así que el Evangelio llegó, no había duda para el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo estaba destacando, lo que deja el Evangelio, lo que hace ver el Evangelio en personas convertidas, en una iglesia realmente convertida, en una iglesia de Dios, como debe ocurrir también con nosotros. Así que si el Evangelio ha llegado a nosotros y somos escogidos de Dios y hemos sido salvados, entonces tenemos que demostrar que tenemos la experiencia del poder del Evangelio. ¿Y qué se debe manifestar en nosotros y a través de nosotros? Bueno, lo mismo que se manifestó en aquella iglesia, en aquella comunidad de cristianos en Tesalónica. Tenemos que ver esas tres características, no solamente admirándolas en el testimonio de aquellos cristianos, sino que tenemos que ver esas tres características en nosotros mismos también como una comunidad cristiana. Entonces, hemos considerado las primeras dos características, ¿verdad?, de un testimonio admirable que retrata el poder del Evangelio. La primera, hemos dicho, es fidelidad responsable, de acuerdo a lo que leemos ahí, por lo cual el apóstol Pablo dice: daba gracias sin cesar por la obra de vuestra fe. Y ahí se destaca lo que aprendimos ya hace domingos atrás, la responsabilidad en cada cristiano de la iglesia. Un cristiano genuino, hemos dicho, y real, siempre podrá tener un testimonio de estar activo, no retirado, no rendido, ni mucho menos improductivo. Que a pesar de las adversidades, ese cristiano obra en la adversidad. ¿Es así con nosotros? Es así con nosotros, que a pesar de la adversidad, de la crisis, de la pandemia, de la cuarentena, de las restricciones, de las limitaciones, seguimos obrando. Nuestra fe en Dios obra. ¿Hay actividad en nosotros o hay pasividad en nosotros? Lo segundo que aprendimos es que la fe en Dios es lo que genera e impulsa nuestro motor de vida cristiana. Es la fe en Dios, no lo que vemos a nuestro alrededor. Es la fe en Dios la que nos impulsa y genera actividad en nosotros, como lo hizo en aquellos cristianos en Tesalónica, que los hizo vivir con fidelidad a Dios y lealtad a Dios. Y lo tercero que destacamos ahí es que Dios obró en ellos, la fe de Dios obró en ellos a tal punto que los movió a una actividad tan productiva como la evangelización a pesar de la adversidad. Y es que, hermanos, cuando la adversidad está presente en cualquier comunidad donde se encuentran cristianos, entonces el cristiano es tentado a no obedecer, es tentado a negar a Cristo. Cada vez que los cristianos de la iglesia testifican de Cristo, deben valerse de la fe en Dios, de la fidelidad en Dios, porque es en la fe en Dios donde surge un estilo de vida no por vista, es por la fe en Dios que surge un mejor testimonio, como dice Hebreos capítulo 11, un mejor testimonio que agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tienes fe en Dios, entonces si tienes fe en Dios, tienes que estar activo. Tu fe te activa en estos días de adversidad. Tienes que ser fiel a Dios, leal a Dios, anunciando a Cristo, predicando el Evangelio, a pesar de la adversidad, a pesar de las limitaciones, a pesar de las restricciones en las que tú estás viviendo. Nosotros y tú, como miembros de la iglesia, como cristianos, debemos estar dando este testimonio con esta característica, tal y como ocurrió
en los creyentes de Tesalónica, como leemos en el versículo 8, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. La fe de ustedes en Dios se ha extendido, se tiene que estar extendiendo. Es entonces la actividad más importante que brota de una fe o una fidelidad a Dios. Y también hemos considerado el domingo pasado la segunda característica. Leímos también que el apóstol Pablo se acordaba de aquella iglesia, de aquellos cristianos sin cesar, por una segunda característica que los distinguía. ¿Cuál era? El trabajo de su amor. Del trabajo de su amor, o de su trabajo de su amor. Y eso tiene que ver con un sacrificio responsable. Esa es la segunda característica, sacrificio responsable. Entonces, lo primero que aprendimos en aquel momento dado es que el apóstol Pablo destaca una vez más la actividad responsable de cada cristiano. Eso es lo que destaca él ahí. De nuevo, el apóstol destaca esa responsabilidad que se nota en una iglesia con un testimonio admirable. Como dije el domingo pasado, tanto el trabajo del amor como la obra de la fe están unificadas, están ligadas por esa conjunción que tenemos, o esa palabrita de unión que tenemos ahí en el versículo 3 que leemos, la obra de ustedes, de la fe de ustedes, del trabajo de ustedes. En el texto griego tenemos una conjunción, una partícula, una palabrita minúscula ahí que es y. O sea, unificando cada frase para decir que cada una de ellas tiene similitud en algo. ¿Y en qué tiene similitud? Bueno, el apóstol Pablo destaca aquí la acción de ellos, la responsabilidad de ellos. En otras palabras, la obra de ellos, el trabajo de ellos, la constancia de ellos. ¿Y por qué enfatiza el apóstol Pablo la responsabilidad de ellos, la acción de ellos? O que cada característica involucraba la voluntad y la responsabilidad de ellos. Bueno, él lo hace porque precisamente eso es lo que pasa, lo contrario es lo que sucede cuando uno está bajo adversidad o en situaciones difíciles. Merman las responsabilidades, uno descuida las responsabilidades, precisamente porque uno se siente deprimido, desalentado, intimidado, etcétera, etcétera. Entonces dice el apóstol Pablo, no, aquí tenemos un sacrificio responsable. Cada quien responde responsablemente, ¿verdad? En su vida cristiana, y en este caso al sacrificio, que es lo segundo que consideramos el domingo pasado. Un distintivo impresionante de aquella iglesia, ¿qué fue, hermanos? El sacrificio. El sacrificio, mientras el mundo se esforzaba por otras cosas como trabajar, hacer negocios, salir adelante, protegerse, prosperar, sobrevivir. En cambio, aquella iglesia, aquella comunidad cristiana en Tesalónica se esforzaba duro hasta el cansancio, duro hasta el sudor de sangre, hasta darlo todo, porque ese es el sentido de la palabra trabajo ahí. Y se esforzaban tanto, pero lo hacían para la fortaleza de la iglesia y para el crecimiento de la iglesia. Lo hacían para el crecimiento de la iglesia. Lo hacían como el apóstol Pablo animó a los corintios en su momento dado, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15, al final, cuando el apóstol Pablo dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Manténganse trabajando en la obra del Señor siempre y crezcan más. No lleguen a un servicio o a un trabajo para la obra de Dios, que se estanca, sino crezcan, porque el trabajo en la obra de Dios no es en vano. Y eso estaba más que evidente en la iglesia en Tesalónica, y eso también debe suceder en nosotros, porque es una característica de una iglesia que ha sido transformada por el poder del Evangelio. ¿Qué impulsaba a aquella iglesia para un trabajo así? El amor. El amor, dice el apóstol Pablo, y eso significa que la expresión del amor era lo que generaba ese trabajo, ese arduo trabajo, esa gran dedicación, ese gran esfuerzo, un amor producido por Dios a través del Evangelio. ¿Y cómo se reflejó ese amor? Dijimos el domingo pasado, a través de un evangelismo suicida. ¿Por qué un evangelismo suicida? Bueno, porque como los suicidas, o como, ¿verdad? Aunque sé que es algo impropio decirlo, pero como los terroristas son suicidas, en el sentido de que por una causa radical sacrifican sus vidas por una causa, por una creencia, a veces religiosa, otras veces política, una mezcla de ambas. En cambio, los cristianos, como el apóstol Pablo y los cristianos de antaño, que tenemos atrás como testigos y buenos testimonios de lo que es una responsabilidad sacrificada de vida,
eran suicidas en términos del evangelismo. Ellos ponían sus vidas, ellos arriesgaban sus vidas, ellos no apreciaban más sus vidas con tal de ver que la iglesia creciera y que Dios agregara a la iglesia a los que habían de ser salvos a través de un evangelismo suicida. ¿Por qué suicida? Porque sus vidas estaban en riesgo. Y el apóstol Pablo así es como ministró, así es como él fue el apóstol de los gentiles, así es como él cumplió su llamado de ser predicador, maestro de los gentiles. No se avergonzaba del evangelio, no se intimidaba, encontraba la fuerza en el Señor, encontraba la valentía en el Señor. Y él dijo, ay de mí si no anuncio el evangelio, porque me ha sido impuesta esta urgencia y este deber, decía el apóstol Pablo. Así que se entregó. Y dice el apóstol Pablo, bueno, también esta iglesia tenía trabajo de amor, se miraba, era evidente, había un testimonio de amor, se reflejaba cómo ellos habían venido a ser imitadores del apóstol Pablo. ¿De qué modo fueron imitadores? Del mismo modo en que el apóstol Pablo llegó a Tesalónica, que casi pierde la vida, casi lo matan, que tuvo que salir después empujado, huyendo, después de que la iglesia comenzó. Asimismo ellos vinieron a ser imitadores. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que entregaban sus vidas por la salvación de otros, para que otros fueran convertidos de la idolatría. Así como al apóstol Pablo le costó la vida, le costó tiempo, le costó todo, casi todo, poder llegar a dar el evangelio a aquella comunidad en la que el evangelio llegó para salvación, así también los tesalonicenses llegaron a dar su vida, y así es como nosotros también tenemos que llegar a dar nuestra vida. El amor producido por el evangelio es un amor sacrificial. Es un amor sacrificial, no es un sentimiento, sino una convicción y una determinación personal de dar su vida por otros, por la misma razón por la que Cristo se hizo pobre, por la misma razón por la que Cristo se humilló, por la misma razón por la que Él se sacrificó y se despojó, y por la misma razón por la cual Él se dejó tratar como esclavo. Es que nosotros tenemos que hacerlo. Él lo hizo por amor. Él nos enriqueció espiritualmente cuando nos amó. Nos amó. Se hizo pobre para hacernos ricos, se humilló para exaltarnos en la salvación. De ese mismo modo nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Recuerden, hermanos, mas Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vean allí la conexión entre el amor de Dios y la muerte de Cristo. Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hubo sacrificio. Si decimos, oh, Dios cuánto me ama, yo sé que Dios me ama por las estrellas que veo, por la creación, es cierto, hay un testimonio de amor de parte de Dios universal por las bondades, pero vemos el testimonio más evidente, revelatorio del amor de Dios en que Él ha dado a su Hijo en sacrificio por nosotros. Así nosotros tenemos que también mostrar evidentemente cuánto amamos, y si amamos es porque tenemos el amor de Dios en nosotros y amamos como Cristo nos amó, de tal manera que nosotros ponemos nuestra vida o arriesgamos nuestra vida para que Dios siga salvando pecadores. Cristo vive en nosotros, así que Él está dispuesto a seguir dando su vida por otros. Hermanos, todos los seres humanos son capaces de hacer sacrificios con tal de ganar algo para sí mismos, con tal de complacerse a sí mismos. Así que no venga diciendo que usted no se sacrifica, no venga, cuando escuche esta característica de sacrificio responsable, por favor no se ponga a pensar que eso es imposible, que usted no sabe lo que es sacrificio, hoy que me están pidiendo, usted se sacrifica. Todo ser humano está dispuesto a sacrificarse siempre y cuando obtenga algo para sí mismo, siempre y cuando obtenga alguna recompensa para sí mismo, siempre y cuando complazca algo que él tanto quiere. Así que nuestro problema no es que no podamos sacrificarnos o que no sabemos lo que es sacrificio. El problema real en cualquiera de nosotros es que solo estamos dispuestos a sacrificarnos por amor a nosotros mismos. Ese es el problema. Pero el Evangelio produce un amor que se sacrifica por otros, como es el distintivo aquí en esta iglesia en Tesalónica. Es un tipo de amor sacrificial, no es un tipo de amor sentimental, sino sacrificial. Nosotros, cuando nos sacrificamos por nosotros mismos, es un sacrificio pecaminoso, porque únicamente estamos revelando nuestro principal deseo de complacencia personal. Y es un deseo pecaminoso el sacrificio por las cosas que nosotros queremos lograr, porque estamos rebelándonos contra el principal y gran mandamiento que pesa sobre toda criatura. ¿Y cuál es ese gran mandamiento? Bueno, Jesús lo dijo. De acuerdo a Mateo capítulo 22, versículo 34, leemos, dice que en una ocasión llegaron los fariseos a Jesús
Y dentro de esos fariseos dice la palabra de Dios lo siguiente: al enterarse los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La ley y los profetas aquí representan toda la revelación de Dios, toda la voluntad de Dios expresa y explícita de estos dos mandamientos. Y usted tal vez se pregunte: ¿y dónde está el amor a mí mismo ahí? No hay tres. Es amor a Dios y al prójimo. ¿Y dónde está el amor por mí mismo? No lo hay, no existe. ¿Por qué no? ¿Por qué Jesús no dijo amarme a mí mismo? ¿Acaso Jesús está en contra de que nos amemos a nosotros mismos? No, está en contra de que solo nos amemos a nosotros mismos. Por eso dice amar a Dios y amar al prójimo como ya nos amamos a nosotros mismos. Usted dirá: bueno, con la gente con eso de la autoestima y toda esa psicología barata, ¿verdad?, humanista que ha surgido, dice que uno tiene que amarse a sí mismo. ¿Y cómo demuestra que se ama a sí mismo? Complázcase todo lo que quiera, viva solo para usted, céntrese en usted mismo, sea egoísta. Eso es amor propio. Eso es amor propio. E incluso cuando se complace algo que lo daña. Incluso cuando usted satisface algo destructivo para usted, eso es amor propio. Amor propio no es únicamente darse lo mejor de la vida. Amor propio, también egoísta, es darse lo peor de la vida, porque usted solo está pensando en satisfacer los deseos más bajos, más egoístas. Entonces, nuestro problema no es el sacrificio, no es que no sabemos, es que nos sacrificamos solo por cosas bajas, temporales, por cosas mezquinas y egoístas. Y dice el apóstol Pablo aquí: eso no va a hacer la diferencia con la gente pagana, eso no va a hacer la diferencia con la gente incrédula. No es que nosotros somos superiores, no hay superioridad en ese sentido, pero debemos ser diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos mejores personas, porque somos más inteligentes, porque somos más virtuosos. No, es por el poder del Evangelio. El Evangelio en nosotros que ha llegado y que hemos recibido. Por eso debe ser diferente. Así que vamos a distinguirnos como iglesia de Cristo, y si lo vamos a hacer, entonces tenemos que parecernos a Cristo y padecer por los demás, motivados por el amor del Evangelio. Hagamos sacrificios por tesoros eternos, por hacer amigos en los cielos. Hagamos ese tipo de sacrificios, por ganar amigos que vivan en los cielos. No por amar a amigos que se quedan acá y que tarde o temprano algún día nos van a la espalda, y que de amigos se convertirán en enemigos y que de amigos se convertirán en traicioneros. Hagamos amigos para la eternidad, en los cielos. ¿Cómo es eso posible? Sacrifica tu vida. Sacrifica tu vida. ¿Y cómo vas a sacrificar tu vida? Cumple un evangelismo suicida. Sin importar que tu vida corra peligro, cumple la misión de ser discípulos de Cristo. Sacrifícalo todo. Ama a Cristo, entonces amarás a los demás. Ama aquello que Dios ama. Ama las almas de los escogidos. Cumple el mismo trabajo que Cristo vino a cumplir este mundo para complacer a su Padre. Dar su vida en rescate por muchos. Así que, hermanos, dejemos de parecernos a los demás. Dejemos de parecernos a los demás. La mayoría de las personas en estos tiempos están concentrándose en la autoprotección, en la autopreservación, en evitar el contagio e incluso evitar a los enfermos a toda costa, incluyendo sus familiares, sus seres queridos, mejor de lejitos. Con eso del pretexto: no, es para cuidarlo a ellos. No, a lo mejor de fondo está para cuidarme a mí. No quiero que ni mi familia me vaya a contagiar, ni quiero que mi familia me vaya a contaminar. No quiero que por un familiar yo me enferme. Pero no, lo estoy haciendo para cuidarlo a él. Hay que revisar todo eso, hermanos. Tenemos que ser diferentes. Si amas a Cristo como Cristo nos amó, no te vas a acomodar diciendo que por amor a los demás estás en cuarentena, que por amor a los demás estás improductivo, que por amor a los demás estás pasivo. No. Sino que por amor a Cristo y a los demás te vas a esforzar por hacer que otros entren al reino de Dios. Y no vas a tomar por preciosa o valiosa tu vida, como Cristo mismo nos lo enseñó, nos lo mostró a nosotros mismos. Hermanos, te sacrificas, arriesgas tu vida por salvar a otros, por ministrar a otros. Esa es la respuesta cristiana. Lo opuesto
a lo que nos están diciendo que hagamos. Lo opuesto a lo que el mundo hace. Es lo opuesto. ¿Por qué? Porque somos iglesia. Somos iglesia de Cristo. O lo opuesto, ¿por qué? Porque somos cristianos, somos salvos, somos hijos de Dios. Se espera que seamos diferentes. Te dejas llenar del amor de Cristo y desaparece el temor. Te dejas llenar del amor de Cristo y desaparece el miedo. Desaparece el egoísmo, desaparece el falso sentido de seguridad. Te dejas llenar por el amor de Cristo y aparece el servicio sacrificado y valiente. Mientras que los no cristianos se mantienen en cuarentena, salvando sus propias vidas, aislando a sus seres queridos, tú y yo como cristianos que somos, como miembros de la familia de Dios, como cristianos de una comunidad llamada iglesia, busquemos servir con sacrificio responsable tanto a los cristianos como a los no cristianos. Veamos su sufrimiento como una oportunidad por difundir el Evangelio y modelar el amor de Cristo. Ahora bien, esta mañana vamos a considerar la tercera y última característica que manifiesta un testimonio admirable del poder del Evangelio en tiempos de adversidad. ¿Cuál es esa tercera característica? Es la expectativa responsable. Pongan atención a lo que leemos en el versículo 3. Entonces, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, por estas cosas o características el apóstol Pablo se mantenía agradecido y alabando a Dios. O sea, por estas cosas el corazón del apóstol estaba impulsado con gozo. Número 1, ya dijimos ahí, por la obra de ellos, de la fe de ellos. 2, por el trabajo de ellos, del amor de ellos. Y número 3, por la constancia de ellos, de la esperanza de ellos. ¿Lo leyeron ahí? Entonces, la tercera característica que identificamos ahí, que el apóstol Pablo menciona, ¿cuál es, hermanos? ¿Cuál es? Vuestra constancia en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo destaca ahí. ¿Y qué es lo que en esta mañana vamos a explicar? Vamos a explicar la constancia de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. O podríamos traducirlo literalmente, la constancia, o vuestra constancia, o la constancia de ustedes en la esperanza, que dice aquí, en nuestro Señor Jesucristo. Literalmente la misma esperanza que proviene de Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo, literalmente es de nuestro o acerca de nuestro Señor Jesucristo o debido a nuestro Señor Jesucristo. Es Jesucristo entonces el objeto de esta esperanza, por un lado, de ahí viene esta esperanza, y por otro lado, esta esperanza es afectada positivamente esta esperanza afecta positivamente al creyente en una vida constante. Entonces, dice el apóstol Pablo, aquí encontramos una comunidad de cristianos con expectativa responsable. Una vez más, lo primero que el apóstol Pablo destaca del testimonio de aquella iglesia cristiana es lo responsable que eran ante la adversidad. Eran responsables ante la adversidad, como ya hemos considerado y hemos leído en el texto, que enfatiza el sentido posesivo de la obra de ellos, del trabajo de ellos, y aquí es la constancia de ellos. Es gente de la cual el apóstol Pablo reconoce responsabilidad. Es decir, nadie los obligaba. De ellos mismos surgía estas actitudes, esta disposición de obra, de trabajo, de adversidad. Al igual que las otras dos características que ya mencionamos de obra, trabajo, relacionados con lo que es fidelidad a Dios, lo que es amor sacrificial. Aquí tenemos en tercer lugar lo que el apóstol Pablo nos dice. Él escuchó que estos cristianos en tribulaciones no se habían rendido, ni habían abandonado las filas del cristianismo auténtico, no habían sucumbido a la presión, no habían claudicado, no habían negociado su lealtad a Dios, no habían preferido un paquete de cristianismo turístico o vacacional, sino más bien habían aceptado un cristianismo suicida y sufrido. Ellos sabían que eso es lo que les esperaba.
porque ya el apóstol Pablo lo habían aprendido del mismo apóstol Pablo, que llegó a su ciudad y como siempre, donde quiera que llegaba el apóstol Pablo a predicar el evangelio. O sea, salvar vidas, hermanos, no es fácil. Aún los profesionales en áreas donde están involucrados en la salvación de otros podrían decirlo así, que salvan vidas, pero salvan vidas temporales. Los médicos, los rescatistas. Uno les puede preguntar cuánto le cuesta a esa persona salvar una vida. Le van a decir, bueno, tengo que sacrificar tantas cosas. Pero salvar almas es mucho más costoso que salvar vidas humanas temporalmente. Y el apóstol Pablo lo sabía. Y los cristianos en Tesalónica lo imitaron, lo sabían, lo aprendieron de él. Porque el mismo apóstol Pablo había puesto su vida en riesgo. Y aun y cuando la adversidad iba en aumento, aun y cuando él sabía, por ejemplo, en una ocasión le dijeron en los libros de los Hechos, leemos eso, que él iba para Jerusalén, y los cristianos, una comunidad cristiana en Éfeso, le dijo, no vayas, Pablo, te van a matar, van a acabar con tu vida. Y el apóstol Pablo dice, por nada estimo preciosa mi vida, sino que lo que estimo más precioso y valioso es comunicar el evangelio, salvar pecadores. Voy para allá porque tengo que cumplir lo que Dios me ha encomendado. No quiero que Dios me vaya a ser responsable de la sangre de esos pecadores. Ahí algo figurativo para decir, no quiero ser responsable de la perdición eterna de estas personas por mi cristianismo turístico o vacacional, o cristianismo en cuarentena, como hoy en día lo estamos viendo frecuentemente. No, dice el apóstol Pablo, no me voy a dejar presionar o inclinar o rendir por las adversidades, por la amenaza. No voy a hacer de la amenaza la razón por la cual debo o no cumplir el ministerio, debo o no hacer discípulos, debo o no agradar a mi Dios, debo o no obedecer a mi Dios. Sea cual sea la adversidad, sea cual sea la dificultad, sea cual sea la amenaza, sea cual sea la inseguridad, sea cual sean los azotes que me vengan, sea cual sea la persecución que me venga, sean cual sean las dificultades, las limitaciones que vengan, lo voy a hacer. Porque para esto he sido puesto. Y de hecho, no solamente dice el apóstol Pablo, para esto él era puesto, era consciente. Para esto todos nosotros hemos sido puestos. Allí en ese capítulo de seguridad que da el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, si ustedes recordarán, hay una declaración que nos encanta leerla, y por supuesto que nos encanta. Es una declaración y además una afirmación tan segura una declaración y una afirmación tan segura de nuestra alma en las manos de Dios, pase lo que pase. Por ejemplo, dice el apóstol Pablo a los cristianos romanos, los cristianos que estaban en el hormiguero mismo de Roma, donde la persecución se originó y donde se intensificó y que más tarde se convirtió en el cuartel de los opositores, en el cuartel de los perseguidores. Ahí a los cristianos en Roma, el apóstol Pablo les escribió estas palabras. Y miren cómo los alienta a ellos. Leemos Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? El apóstol Pablo está mencionando, está haciendo una mención, está enlistando las diferentes situaciones o condiciones más comunes que en aquella época, tanto él como los cristianos en Roma estaban padeciendo. Padecían por persecución, dice el apóstol Pablo, padecían por angustia, sufrían por persecución, sufrían por hambre, sufrían por desnudez, es decir, porque no había ni siquiera ropa, porque lo habían perdido todo, se habían expropiado sus posesiones, porque los habían expulsado, porque los estaban persiguiendo, porque le habían puesto precio a sus vidas. Hambre, porque también no podían comprar, y aún si quisieran comprar, ¿con qué iban a comprar si no tenían trabajo? ¿Y por qué no tenían trabajo? Lo habían perdido todo. Los cristianos no valían nada en el Imperio Romano, eran peor que los esclavos, eran odiados. ¿Qué nos va a separar del amor de Cristo? Estas adversidades, esta situación, este peligro o espada, ahí habla de que incluso los cristianos eran matados caprichosamente, no porque cometían un crimen, el único crimen que cometían eran seguir a Cristo, obedecer a Cristo y proclamar el Evangelio. Ese era el crimen imperial. Dice el apóstol Pablo, ¿nos separará eso de Dios? No nos va a separar del amor de Cristo. Y dice el versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos, y él hace una cita del Antiguo Testamento para referirse a todos los testigos del Dios verdadero.
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Citando unas palabras del profeta en la antigüedad para referirse a que eso es lo que le correspondía a la nación de Israel, ser testigos de Dios. Y por ser testigos de Dios, aún eso iba a costarles la vida. Por causa de ti, de causa de Dios, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y no queremos morir, no queremos ser ovejas. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser caballitos blancos? ¿Queremos ser, qué sé yo, elefantes? ¿Qué queremos ser en esta vida? Ovejas de matadero, hermanos. Eso es lo que somos, dice el apóstol Pablo. Somos contados como ovejas de matadero. Queremos ser leones. ¿Ah? Queremos exhibirnos como los leones en este mundo. No, hermanos, como ovejas de matadero. Y a ese tipo de ovejas, al matadero, a esos que somos muertos todo el tiempo, ser muerto todo el tiempo significa estar expuestos todo el tiempo a la muerte, no por inseguridades comunes y corrientes, hermano, eso las tiene cualquiera, sino peligros, ponerse en peligro intencionalmente por obedecer a Cristo, por honrarlo, por hacer lo que Él quiere, por cumplir su voluntad, por entregarnos a su causa, por satisfacer los intereses de Él. Por causa de eso, no estimar valiosa mi propia vida. Dice el apóstol Pablo, a eso dice, versículo 37, van a experimentar eso, a estos, antes dice, en todas estas cosas mencionadas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estos son más que vencedores. Estos que tienen este testimonio, hermanos, aquí, de fidelidad a Dios, de sacrificio a Dios y de expectativa. Una expectativa responsable, que se hacen responsables, que aceptan la presión, que no sucumben ante la presión, no claudican, no prefieren ese paquete de cristianismo vacacional, sino un cristianismo suicida, sufrido. Y dice el apóstol Pablo, regresando a 1 Tesalonicenses, los tesalonicenses lo habían aprendido el apóstol Pablo. Miren el capítulo 3, versículo 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Y le dice eso el apóstol Pablo, versículo 3, a fin de que nadie se inquieta por estas tribulaciones. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, parte del evangelio que ustedes creyeron, parte del evangelio que llegó a ustedes, que yo les prediqué, fue que tenían que considerar los peligros y las tribulaciones que vendrían por ser un cristiano en un mundo anticristiano. Y ellos aceptaron las condiciones, dijeron, sí, queremos ser salvos, pero ellos no estaban recibiendo un evangelio de prosperidad del apóstol Pablo. No fue que el apóstol Pablo les predicó el evangelio y dice, miren, si ustedes aceptan a Jesús, reciben a Jesús, se convierten en cristianos, de aquí en adelante sus vidas van a prosperar. Les dijo todo lo contrario. Ustedes ya saben que se los dije, dice el apóstol Pablo. Y no solamente se los dije, sino que lo vieron en nosotros. No fuimos esos evangelistas de la prosperidad como están hoy, que traen falsas esperanzas y que simplemente venden un producto falso de evangelio. Nosotros no hicimos eso. Nosotros les dijimos a ustedes que vivir en un mundo anticristiano, que quedarnos viviendo en este mundo ya convertidos como cristianos, ya íbamos a estar desfasados, no íbamos a encajar. De hecho, a los cristianos se les dice no amoldarnos a este mundo. Entiendan que una vez que se convierten en cristianos van a padecer. Van a experimentar tribulación, rechazo, persecución. Las autoridades, cualquiera que éstas sean, los gobernantes, cualquier tipo de persona se va a querer oponer a su cristianismo, a su declaración de fe en Cristo y a su estilo de vida que no corre o no vive como ellos. Entonces ya lo sabían, dice el apóstol Pablo, y ellos lo estaban haciendo. Así que el evangelio es la causa de todas estas características. Si tú has recibido y creído el evangelio de Cristo, entonces debes esperar y debes manifestar estas características. El evangelio es poderoso en ti, que produce esto y más en tu vida. Produce fidelidad a Dios, produce sacrificio responsable, produce expectativa responsable. Y algo similar reconoce el apóstol sobre el evangelio en la iglesia de Colosas. En el capítulo 1, versos 3 y 6 leemos en Colosas, el apóstol Pablo dijo, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús. Mire, similar a lo que leemos aquí en los Tesalonicenses, la fe de ustedes. Segundo, destaca el apóstol Pablo, del amor que tienen por todos los santos. Y número 3, a causa de la esperanza que en los cielos les está reservada. Ustedes notan ahí,
el apóstol Pablo a los colosenses también reconoce esas tres características. Ahora, aquí está un detalle bien importante, porque ahí a los colosenses dice el apóstol Pablo que estas tres características mencionadas en Colosenses capítulo 1 y también aquí declaradas y enfatizadas en este pasaje que estamos considerando, dice el apóstol Pablo que proviene de ¿dónde? Ustedes, dice Colosenses 1, versículo 3, ustedes ya han sabido de esto por el Evangelio que es la palabra de verdad, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y que desde el día que ustedes lo escucharon y lo comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crecen ustedes y produce fruto. Ahí está, es el Evangelio, la causa de estas características, la causa de estas distinciones. Entonces, ¿qué necesitas tú, hermano de la Iglesia Bíblica Bautista Fuente de Vida, o cualquier otro hermano, cualquier otro cristiano, de cualquier otra iglesia, en cualquier otra parte que nos esté viendo esta transmisión? ¿Qué necesitas tú para manifestar estas características que el apóstol Pablo aquí enfatiza y resalta en este pasaje? ¿Qué necesitas? El Evangelio. Es lo que necesitas. Es el Evangelio que crece, es el Evangelio que produce. ¿Qué hace este Evangelio en ti? Bueno, te salva eternamente, pero esa no es tu responsabilidad, salvarte. Pero ¿qué haces ahora que has sido salvado? ¿Qué haces ahora que posees el Evangelio? Pues manifiestas fidelidad a Dios, manifiestas sacrificio responsable y manifiestas una expectativa diferente a las demás personas. Manifiestas primero que eres un cristiano responsable en todas aquellas cosas que tienen que ver con la obra de Dios, de rescatar pecadores, de hacer la paz con ellos por medio del Evangelio, de vivir el Evangelio y difundirlo a otros, aunque tengas que asumir riesgos en la vida, aunque tengas que poner en peligro tu vida, aunque tengas que poner en segundo plano tus intereses, aunque tengas que poner en segundo plano tus planes personales, aunque no logres el éxito personal que otros logran, aunque no llegues a ser rico como otros quieren serlo, aunque no llegues a ser tan próspero como muchos lo desean, aunque renuncies a todo lo temporal, a lo material, a lo corruptible, a lo pasajero, incluso aunque tengas que renunciar a tu propio cuerpo, aunque tengas que renunciar a tu propio cuerpo, lo harás. ¿Por qué lo harás? Por el Evangelio que has creído, el Evangelio que te ha salvado. Entonces habrá en ti una expectativa responsable. ¿Cómo podría llegar a hacer todo esto? ¿Cómo podría llegar a asumir tanto riesgo por cumplir la obra de Dios y hacer su voluntad? ¿Cómo, hermanos? Bueno, podrías llegar a ser un pecador fiel a Dios, podrías llegar a ser un pecador valiente y sacrificado. ¿Cómo? ¿Cómo podrías llegar a tener semejante forma de vida? Bueno, dependiendo de cuál sea tu mayor expectativa en la vida. Dependiendo de cuál sea tu mayor expectativa en la vida, vas a llegar a ser lo que tienes que ser o vas a llegar a hacer lo que haces. El apóstol Pablo reconoce que para aquellos cristianos en la iglesia, ¿saben cuál fue su expectativa de vida? La esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron constantes cuando no todo el mundo lo era. Ellos fueron persistentes, ellos no sucumbieron, ellos se mantuvieron resistiendo, ellos soportaron toda la adversidad, toda la tribulación con gozo, dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 6 y 7. Se mantenían con gozo, y con gozo no es que estaban riéndose a carcajadas o permanecían en un estado de frenesí o eran positivos, optimistas. No, tenían gozo porque tenían confianza, tenían gozo porque estaban descansando en las promesas futuras del Señor. Tenían gozo, tranquilidad, calma por la expectativa que tenían, no en este mundo, no en esta vida, no en sus gobernantes, no en los expertos de la economía, políticos. No, hermanos, en la expectativa futura, en la expectativa que declara aquí, la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que mantuvo a aquellos cristianos soportando la adversidad, pacientemente, resistiendo y no negociando, no claudicando. Eso es lo que los mantuvo siendo responsables en cumplir la obra de Dios. Eso es lo que los mantuvo ser responsables en distinguirse en el mundo en el que vivían, en la adversidad. Aunque todo iba en su contra, tenían una expectativa que superaba todo aquello que estaba en contra. Mientras el peso de los problemas, de las dificultades, de la inseguridad, de la amenaza, de la persecución, de la hostilidad, del odio,
Mientras el peso de los problemas era tan grande, ellos miraban un peso mayor de gloria que venía del cielo, de arriba. Tenían una esperanza en el Señor Jesucristo, no solamente localizada en el Señor Jesucristo, sino una esperanza que procedía del Señor Jesucristo, y esa esperanza que procedía de Jesucristo los hacía ser constantes, afectaba su rendimiento, hermanos. Entonces, lo que puede hacer la diferencia contigo y conmigo es la expectativa que tienes en la vida. ¿Y tú por qué vives? ¿Y tú por qué es lo que te motiva a vivir? ¿Qué te impulsa a seguir viviendo y haciendo lo que haces? Si solo vives por tu egoísmo, si solo vives por tus logros personales, si solo vives por tu realización personal, si solo vives por tu prosperidad material, si solo vives por tu comodidad, si solo vives por lo que obtienes de este mundo pasajero, si solo vives por practicar una filosofía de vida materialista, entonces estarás viviendo como cualquier pagano, como cualquier incrédulo, como cualquier no regenerado, estarás viviendo como un seguidor del diablo, no como un seguidor de Cristo. Porque un seguidor de Cristo rechaza vivir materialistamente, así como Cristo lo rechazó. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto? ¿Qué le ofreció el diablo a Jesús si le daba su lealtad? Si se rendía ante él para adorarle. Dijo, todos los reinos de este mundo te voy a dar. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? De nuestro Señor. ¿Lo complació? No, no lo complació. ¿Claudicó? No, no claudicó. ¿Desistió de su compromiso? No, no desistió. ¿Se rindió? No, no se rindió. Hermanos, si ninguno de nosotros hemos sido tentados tan directamente como el diablo, así como Jesús lo fue. Ya se imaginan si el diablo mismo se nos aparece a nosotros, frente a nosotros y nos pone una tentación. ¡Ay, papayito! Toda tentación que nosotros sucumbimos no viene directamente del diablo. Encuentra simplemente un estímulo en este sistema del mundo que el diablo gobierna y encuentra, como anzuelo, encuentra una respuesta en nuestro propio corazón debilitado, infiel. Jesús, en cambio, fue tentado en todo, pero sin pecado. No lo complació, no, lo resistió y continuó con la única y cierta expectativa que tenía para su vida. La expectativa de Jesús, de nuestro Señor, era esperar el mejor ofrecimiento del Padre y no el ofrecimiento del diablo. Complacer al Padre y no complacer al diablo. Recibir lo que el Padre le había concedido, aunque tenía que primero ser humillado y luego ser exaltado. Pero él confió en el Padre. Él tuvo una mejor expectativa en su Padre. Su Padre que le había dicho, hijo, después de humillarte, después de ser sacrificado, después de padecer tanto, te voy a exaltar. Y lo resucitaría. Y le entregaría todos los reinos del mundo. Dice la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Jesús dijo, después de resucitado, toda autoridad en los cielos y en la tierra me ha sido dada, para gobernar a toda la creación. Entonces, el Hijo tuvo una mejor expectativa en el Padre, una mejor expectativa celestial, una mejor expectativa espiritual, no materialista, no una expectativa mundana, no una expectativa temporal. Si somos cristianos, entonces tenemos que tener las mismas expectativas de nuestro Señor Jesucristo. Así como nuestro Señor tenía su expectativa en Dios, el Padre, en su reino, así también nosotros debemos tenerla. No importa si el mundo ofrece la mejor salida a esta pandemia, la mejor salida al contagio, la mejor salida a manejar esta situación. No importa si el mundo nos ofrece la mejor salida de vida, la mejor salida de seguridad, la mejor salida de paz, la mejor propuesta de salvación a esta pandemia. O si incluso no importa si el mundo se vuelve en contra nuestra, no importa si el mundo se vuelve un mejor lugar para vivir o un peor lugar para vivir, si tienes la expectativa correcta de este mundo, de esta vida, pero sobre todo del reino de Dios y de la vida eterna en su reino con Él, entonces vas a ser constante, perseverante en obtener y experimentar lo que Dios ha prometido a los que aman su venida. Que es el caso en que estaba aquí el apóstol Pablo destacando y resaltando de estos cristianos en esta característica, en esta tercera característica, su expectativa en la venida de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza, le llama a él, la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza pone énfasis en lo que es esperado, en lo expectante, en lo deseable. Entonces, ¿cuál es tu expectativa? ¿De quién esperas tu salvación? ¿De quién esperas que venga tu seguridad, tu paz?
¿De quién esperas que venga tu felicidad, tu realización? ¿De quién? ¿Qué es lo que esperas? ¿Por qué vives? Si eres cristiano, tienes que vivir con esta constancia, vuestra constancia, tu constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza que te hace vivir con más seguridad, con más lealtad y con más amor a Dios y por los demás? ¿Cuál es esa esperanza? ¿La esperanza corruptible de esta vida? No, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro, la esperanza incorruptible. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. ¿Por qué? Por esa esperanza viva. Esperanza viva. Y escucha lo que dice el apóstol Pedro también a esta iglesia, a esta comunidad de cristianos en adversidad. 1 Pedro capítulo 1. Mira qué declaración, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. ¿Saben? Él utiliza esperanza viva para compararla, le llama esperanza viva a la esperanza que viene del Evangelio de Jesucristo. Para comparar esa esperanza viva, porque tiene ese adjetivo viva, y cada vez que tenemos un adjetivo, lo que hacen los escritores es que están comparando, quieren definir claramente esto para compararlo con algo que ellos saben. Hay una esperanza en el mundo entero. La esperanza de una mejor vida, la esperanza de un cambio, la esperanza de un mejor político, la esperanza de una mejor economía, la esperanza de un mejor gobierno, la esperanza de una mejor salud, la esperanza de una mejor tecnología, la esperanza de un mejor ecosistema, la esperanza, etcétera. Pero como lo había en la antigüedad, hoy en día, todas esas son esperanzas no vivas, muertas. ¿Saben por qué? Porque tarde o temprano, aún aquellas cosas mejor esperadas en este mundo, que lleguen, no perduran. No se mantienen con vida. Terminan muriendo, terminan acabándose. Pero la esperanza del Evangelio es viva porque permanece, porque nos lleva por esperanza a través de esta trayectoria de la vida y continúa aún después de esta vida. Esperanza viva. Y luego el apóstol Pedro dice, no solamente eso, sino para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Dónde está reservada? ¿Dónde está reservada? En tu negocio, en tu trabajo, en este mundo, en los bienes y raíces, en las propiedades. No, dice hermano, reservada en los cielos para ustedes, reservado en los cielos. Entonces, hermanos, ¿cuál es tu esperanza? ¿Es Cristo tu esperanza? ¿De Cristo esperas lo mejor? ¿Qué es tu expectativa? ¿Qué es tu expectativa? Porque tu expectativa te hará vivir como vives, te hará ser como eres y te hará hacer las cosas que haces. Entonces el apóstol Pablo está agradecido por una iglesia fiel a Dios, está agradecido por una iglesia sacrificial y está agradecido por una iglesia perseverante, expectante, que persevera, que es constante, que se mantiene firme en lo que ha creído, se mantiene firme en lo que se le ha prometido. No, hermanos, no intercambia una promesa divina por una promesa mundana. No intercambia, no es como Esaú, que por un plato de comida, por un momento placentero, lo intercambió por la primogenitura, que representaba toda la bendición divina, la menospreció. No hacemos eso con el mundo. No es porque, ay, estoy sufriendo, es que veo que ya no tengo dinero, es que veo que las cosas están complicadas. Voy a intercambiar mi lealtad por Cristo, voy a intercambiar mi fiel servicio al Señor, voy a intercambiar mi sacrificio por Dios, por este mundo y las cosas que puedo obtener para que momentáneamente pueda resolucionar mis problemas. No hagas eso, no cometas el pecado de Esaú, no forniques de esa manera como dice Hebreos capítulo 2, que no haya entre vosotros un fornicario como Esaú, que intercambió la primogenitura por algo tan placentero, que en aquel caso no fue algo sexual, sino una simple comida, delicioso platillo de comida para él. Y después dice que quedó llorando, lamentando, pero fue irreversible. No hagamos eso. Tengamos una expectativa mejor que las cosas pasajeras de este mundo. No nos dejemos complacer por cosas tan bajas y temporales, hermanos. Tengamos una expectativa mejor. ¿Cuál es esa expectativa mejor, hermanos? La esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y es esa esperanza, es la expectativa en Cristo, en su reino, y es la expectativa en su venida, en su regreso, en el cumplimiento de su promesa,
Es la expectativa en que habrá una mejor gloria cuando Él venga. Es la expectativa de que nos llevará a vivir y nos hará vivir donde Él vive. Es una expectativa como la que Él mismo ofreció. Volveré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén, le dijo a sus apóstoles. Y también es para nosotros, hermanos. Esa esperanza es la que moldea la perseverancia. Persevera, una gran marca. Esa paciencia, ese soporte, ese rendimiento, esa resistencia de aguante ante las circunstancias difíciles, ante un mundo, ¿cómo se llama? Colapsado. Uno no se resigna, sino que uno se fortalece y es intrépido, es valiente, es decidido, es determinado. Porque hay que, hermanos, esperanza, hay expectativa, se soporta todo. Eso estaba pasando con los cristianos allí, soportando la presión de la tribulación. ¿Y nosotros qué estamos soportando, hermano? ¿Qué hemos soportado de esta manera por la esperanza en nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que tenemos que soportar? ¿Hasta dónde soportaremos? Tenemos que tener un tipo de perseverancia, hermanos, motivado por la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Se dice de que existe un aeroplano solar que funciona con energía solar. Puede volar de día y de noche sin combustible. Sus inventores esperaban hacerlo volar en el mundo en el año 2015. Mientras el avión vuela durante todo el día con energía solar, el avión se recarga lo suficiente y obtiene la suficiente reserva como para seguir haciéndolo por la noche. Cuando sale el sol, decía uno de sus inventores y creadores, vuelve a traer esperanza para poder continuar el viaje. Así es con nosotros, los cristianos. La esperanza en el Señor Jesucristo nos recarga para ser constantes. La constancia, la perseverancia, no claudicar, mantenernos leales, fieles, sacrificados, entregados, firmes en lo que Dios nos ha llamado a ser diferentes, distintos, a cumplir nuestro lugar en el mundo, es por la esperanza. Así como aquel avión recargaba, lo que recargaba por la luz solar, nosotros nos recargamos por la esperanza en el Señor Jesucristo. Recargamos nuestras vidas, nuestros corazones para soportar, para aguantar un poco más, porque sabemos que el Señor viene, porque sabemos que el Señor regresa, hermanos, regresa. Dice el apóstol Pablo aquí, vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Eso nos hace ser tenaces, valientes, determinados, decididos, sufridos. No importan los problemas, no importan las adversidades. Tienen la expectativa correcta. De hecho, dice el versículo 10, noten el versículo 10, la expectativa es esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esa es la esperanza. Y más adelante en el capítulo 4 de esta carta, versículo 13, el apóstol Pablo describe esa esperanza, la consumación de esa esperanza, con una palabra llamada rapto, y en ese tiempo en que Jesús vendrá y nos llevará a su presencia, y los que estemos vivos seremos arrebatados con aquellos muertos cristianos resucitados de sus tumbas. Estamos esperando a su Hijo de los cielos. Es lo que tenemos que estar haciendo. Esa es la expectativa, no un cambio de economía, no un cambio de gobierno, no un cambio de condición de salud, no un cambio de Organización Mundial de la Salud, no un cambio de ninguna clase. Tenemos que estar con la expectativa, sí de un cambio, pero un cambio que trae la venida de nuestro Señor Jesucristo, que resucitó de los muertos, Jesús que nos salva de la ira venidera. Tenemos que ser una iglesia perseverante, recargada con esta esperanza hacia el futuro, lo que Dios nos ha preparado, porque Dios nos ha preparado cosas mejores que las que este mundo nos puede ofrecer. Para los que le aman, Dios nos ha preparado cosas mejores. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aunque esa declaración el apóstol Pablo se refería a la revelación bíblica, pero también, hermanos, podemos esperar, si Dios nos entregó lo mejor de sí mismo al darnos su palabra, ¿podemos esperar menos de lo mejor, de lo que nos pueda cumplir y dar cuando Él venga en su venida? No, hermanos, no. Así que perseveremos, seamos constantes, seamos firmes, esperemos aquello que tenemos que esperar, la esperanza viva, tengamos esa esperanza, mantengamos esa esperanza. Dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15, sean perseverantes, inamovibles, siempre abundando en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano.
¿Qué quiso decir con esto? En medio de todo lo que están enfrentando, manténganse fieles, manténganse perseverantes, manténganse sirviendo, manténganse amorosos, sacrificándose, manténganse laborando, trabajando en la obra del Señor, porque algún día van a recibir la recompensa. Tienen que tener entonces esta característica. No busquen ninguna otra cosa, no esperen ninguna otra cosa mejor de lo que Dios ya nos ha prometido. Así que, hermanos, ¿qué hemos aprendido entonces en este pasaje? Que la iglesia de Cristo debe ser un testimonio admirable del poder del Evangelio en tiempos de adversidad. Eso es lo que tenemos que ser, eso es lo que tú tienes que ser como cristiano, miembro de esta iglesia y miembro de la iglesia de Cristo en cualquier parte donde vivas. Y ahora, ¿qué vas a hacer con esto que has aprendido? ¿Qué vas a hacer ahora que has considerado estas tres características que manifiestan un testimonio admirable? Esa fidelidad responsable a Dios, ese sacrificio responsable por Dios y su obra y por aquellos que Él ha escogido para salvar, esa expectativa responsable que viene de saber que tienes mejores promesas que las promesas temporales de este mundo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debes hacer ahora? Bueno, ante los demás, honra al Señor por su gran obra salvadora. Honra al Señor por el poder del Evangelio que te ha salvado. ¿Y cómo podría suceder esto en tu vida? ¿Cómo podrías demostrar este honor a Dios en esta cuarentena y después de la cuarentena? Bueno, te voy a dar por lo menos 3 formas de hacerlo ver, de honrar a Dios en estos días de cuarentena y en los tiempos que vienen. Primero, recuerda recuerda lo que has recibido del Señor por su Espíritu. Cuando Él te salvó, recuerda lo que has recibido. Has recibido salvación eterna. Por lo tanto, aunque te veas amenazado a morir, no temas morir porque has recibido salvación eterna. Tienes vida eterna. No importa la enfermedad que venga y el tipo de muerte que experimentes, nunca pondrá en amenaza la vida eterna que has recibido. No estás aquí esperando que Dios te dé vida eterna. Si eres un cristiano, estás aquí sabiendo que tienes vida eterna. En segundo lugar, asume tu responsabilidad de vivir de acuerdo a la fe del Evangelio. Cuando te están diciendo que vivas de acuerdo a las promesas de los humanos, a las teorías de los expertos en salud o en cualquier otra área, recuerda tu responsabilidad de vivir de acuerdo al Evangelio, no vivir de acuerdo a las políticas y criterios humanistas o humanos de la temporada. En tercer lugar, asume tu responsabilidad de vivir de acuerdo al sacrificio de Cristo. Cuando otros te están diciendo que no te arriesgues por otros, que no te arriesgues por cumplir la voluntad de Dios, que no te arriesgues, que no pongas en peligro tu vida, recuerda tu responsabilidad de vivir como Cristo, sacrificando tu vida. Gózate en poner tu vida en el altar del sacrificio por los intereses de tu amo, de tu Salvador y de tu Señor, el Señor de esta iglesia. Hazlo. Pero para que eso suceda, mira a Cristo. Pon en Cristo tu fe, tu confianza. Arrepiéntete por no estar manifestando estas características. Anhela ver a Cristo en ti. Mira a Cristo y ponte a pensar estas 3 características de aquella iglesia cristiana y que tienen que ser manifestación en toda iglesia cristiana, son las características de nuestro Salvador. Fiel a su Padre. Sacrificado hasta el extremo. Y expectante. Con el gozo puesto delante de Él, sufrió la vergüenza y llevó a cabo la obra de Dios. Seamos como Cristo. Y para todos ustedes entonces que están allí escuchándonos, ¿quieres tener estas características en tu vida? ¿Quieres reflejarlas? ¿Quieres manifestarlas? Pon a Cristo en tu vida. Recíbelo como Señor y Salvador. Arrepiéntete y entrégate. Ríndete. Y tendrás entonces una manifestación de su voluntad, de su salvación en ti. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra bendita que nos ha sido comunicada. Te damos las gracias por este mensaje. Te damos las gracias por llamarnos, oh Señor, a poner nuestro corazón en tu voluntad. Te damos las gracias por darnos un retrato del poder del Evangelio para que sea retratado también en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por la falta de respuesta, de fe a este mensaje poderoso del Evangelio. Señor, nos arrepentimos por no estar representando bien el Evangelio que decimos haber creído y oído. Ahora, en estos tiempos, en estos momentos que estamos atravesando, por favor, en tu gracia, ayúdanos a tener una renovada fe para poder ver ese amor puesto de manifiesto y esa expectativa que nos cambie, Señor, el modo de vivir y que esa expectativa que nos haga vivir corriendo todos los riesgos para complacer tu santa voluntad. Señor, te pedimos por aquellos que no son cristianos, para que si hayan escuchado este mensaje, Señor, quieran tener una vida así convertida con estas características que produce el Evangelio de Jesucristo.
Dale, Señor, la fe para recibir este Evangelio, para tener a Cristo en sus vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, nuestros amados hermanos, amigos que estuvieron con nosotros en esta transmisión, les queremos agradecer a cada uno de ustedes. Y si usted que está ahí viéndonos y escuchándonos tiene miedo de morir, tiene temor de morir, y usted quiere guardar su vida y está haciendo todo lo posible para preservar su vida, entonces déjeme decirle que de nada le sirve a usted salvar su vida si cuando muera su alma tendrá que enfrentarse ante el Dios justo, que va a juzgarle y va a perder su vida por la eternidad. Así que este es el momento para usted que no cree en el Señor, que no confía en el Señor, que no ha depositado su fe en el Señor, que responda ante su palabra que hoy ha sido expuesta y venga ante Él y confíe en Él y entregue su vida al único Dios eterno que es capaz de guardar y preservar su vida segura, aunque tenga que perderla aquí en esta tierra. El día de mañana, cuando regrese su alma a su Creador, entonces no será juzgada, sino que será salvada y estará guardada eternamente y para siempre en Cristo, por sus méritos, por su obra perfecta en la cruz, por su sangre perfecta que ha sido derramada en propiciación de cada uno de nosotros, los que hemos sido salvados por la fe en nuestro Salvador. Amén. Y para usted, hermano en Cristo, el llamado ha sido hoy. Debemos arriesgarlo todo por nuestro Señor. A eso hemos sido llamados. Así que, hermanos, hemos llegado al fin de nuestra transmisión. Gracias por habernos acompañado. Sabemos que hay hermanos de nuestra iglesia y también hay hermanos que son de otras iglesias, inclusive de otros países. Queremos saludarlos. Y bueno, hermanos, la transmisión ahí va a quedar en Facebook. Ustedes pueden compartir el link, pueden enviar el link a sus amigos, a sus vecinos, escucharlo nuevamente entre semana, hermanos, para que estemos llenando nuestra mente y estemos meditando más y más en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, les recordamos nuestras próximas transmisiones. El día martes tenemos nuestro estudio de Pascua de 5 a 6. El día jueves nuestro culto de oración de 5 a 7 y el día domingo nuevamente nuestro servicio dominical de 9 a 11 de la mañana. Ok, hermanos, nuestro pastor nos va a dar las despedidas finales. Bueno, hermanitos, ya para despedirnos, llegó el final de la transmisión, el final de nuestro culto dominical en cuarentena en esta 14ª semana. Primero, pues, además recordarles, hermanos, que sigamos orando por la sabiduría del Señor para tomar las decisiones más sabias, que sean adecuadas con la voluntad del Señor. Queremos que la palabra de Dios nos regule, que sus principios nos dicten la pauta para poder decidir cuándo podremos estar ya reuniéndonos presencialmente. Recuerden que el gobierno ha establecido un plan inteligente de reactivación, pero eso no es congruente con nosotros, no es concerniente con las iglesias, no es pensado en las iglesias, no está contemplado que nos podamos reunir los domingos, que es el día del Señor, aunque podemos reunirnos cualquier otro día, pero igual el horario, hay muchas cosas que no son adecuadas a lo que la iglesia es y funciona. Entonces, sigamos esperando sin apresurarnos, pero sí deseando, mantengamos siempre nuestro deseo y nuestra disposición para reunirnos de nuevo, pero oren primero, estén orando por esa toma de decisiones para poder tener un plan en la que podamos reactivar los cultos presenciales de acuerdo a la palabra de Dios principalmente. Así que oramos por eso. Y otra cosa quiero agradecerles y compartirles, agradecerles por haber estado orando como lo pedimos toda esta semana. Y compartirles que el Señor proveyó otros fondos para poder llevar a cabo nuestro ministerio de compasión y misericordia el día de hoy, como lo hemos hecho durante 10 semanas continuas. Hemos estado entregando provisiones para familias necesitadas de nuestra iglesia y provisiones para familias muy necesitadas de afuera de nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Este domingo, hoy por la tarde, estaremos entregando 12 provisiones para familias de nuestra iglesia y estaremos entregando 36 provisiones para familias de afuera de nuestra iglesia que nunca han venido a nuestra iglesia,
nunca han estado acá, pero podremos hacerlo como lo hemos hecho. Así que, hermanos, démosle gracias, prepárense aquellos colaboradores para recibir esas provisiones, oren por esas familias que estamos beneficiando en el nombre del Señor, pero oren sobre todo para que Dios nos abra la puerta, no solamente para recibir esas provisiones, sino que el Señor nos abra la puerta para hablar la palabra del Evangelio. Lo que hemos escuchado hoy, lo pongamos en acción. Y que Dios les bendiga. Hay una palabra que quiero que ustedes graben en su mente, la palabra maranata, una palabra aramea que los cristianos comenzaron a utilizar. Y comenzaron a utilizar como un código. La palabra maranata, la palabra aramea maranata significa Jesús viene pronto. Hermanos, dite a ti mismo, Jesús viene pronto. Esa es tu esperanza. Vive de acuerdo a que Jesús viene pronto. Dios te bendiga, saludos a todos y nos vamos a despedir cantando. Bueno, hermanos, ya para cerrar, finalizar, quiero dirigirlos para ya irnos en nuestra mente una alabanza al Señor que nos recuerda justo como estábamos aprendiendo en el sermón. En esta vida tenemos que estar dándolo todo por el Señor, estar dispuestos a tener un evangelio suicida, como decía, a tener una expectativa en lo que el Señor nos ha prometido en el futuro y estar siendo motivados por eso, traer la gloria al Señor. Y este canto nos llama a recordar eso. En esta vida venimos ante Él porque queremos más de Él, lo necesitamos, anhelándolo tenemos que estar viviendo. Entonces cantemos este canto en esta vida. Vengo otra vez, no me puedo contener, quiero más de ti, hoy anhelándote Jesús, quiero más de ti, y no hay otro lugar donde quiero estar más que junto a ti. En esta vida y en la que sigue, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti. Y cada día que yo respire, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti. Y ahora cada vez que recuerdo tu amor puedo revivir. Y es que siendo rey, tú viniste a la cruz en lugar de mí. Vivo para ti y no hay otro lugar donde quiero estar más que junto a ti. En esta vida y en la que sigue, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti. Y cada día que yo respire, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti. Y en medio de la noche más oscura, si te tengo a ti estoy bien, pues ya nada se compara a tu hermosura, a tus brazos correré. Si en medio de la noche más oscura, si te tengo a ti estoy bien, pues ya nada se compara a tu hermosura, a tus brazos correré.
En esta vida y en la que sigue, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti. Y cada día que yo respire, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti. Y en esta vida y en la que sigue, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti. Y cada día que yo respire, solo te quiero a ti, solo te quiero a ti. Solo debemos quererlo a Él. Nos vemos, hermanos.